Bueno, muy bien. En este video lo que queremos explicarles es el concepto de layout. Como primera medida lo que tienen que saber es que layout es una definición, una serie de medidas y elementos rígidos detrás de un objeto de diseño, dentro de los cuales yo me puedo mover con un determinado margen, dependiendo de ese objeto y de ese layout, pero sabiendo que si yo me salgo de ese margen, de ese límite entre máximo y mínimo, voy a poder estar generando un objeto que no se adapte a su usuario. En este caso ustedes van a ver en la pizarra un objeto de mobiliario de asiento y claramente, teniendo en cuenta cuál va a ser el destinatario de este objeto de mobiliario, en este caso una persona adulta, un ser humano adulto, yo voy a encontrar una determinada cantidad de medidas que tienen que responder porque tienen que suplir las necesidades del usuario, de ese ser humano que se va a sentar en este objeto de mobiliario. Ahora sí, metiéndonos directamente en este objeto a analizar, ya sabemos lo que es un layout, ya sabemos por qué es tan importante construir un layout y conocerlo, saber qué es lo que está pasando dentro de este objeto de mobiliario, y lo que ahora vamos nosotros a determinar es cómo hacemos el análisis de un layout, de un objeto de mobiliario, y cómo lo comunicamos, porque lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo práctico justamente es entenderlo, pero también generarlo, comunicarlo. En este caso, partiendo de la premisa de este asiento con apoyabrazos, lo primero que tenemos que tener nosotros es un esquema del mueble dibujado, proporcionado y en lo posible en una escala que yo conozca. Ahora bien, sin importar cómo esté dibujado ese mueble, lo que yo tengo que hacer es generar por encima de él el layout. Ustedes van a ver en negro el dibujo, el esquema de este objeto de asiento, y en rojo van a aparecer los elementos importantes a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del layout. ¿Cuáles son las cosas que yo voy a ir viendo de izquierda a derecha? Por ejemplo, la altura, la distancia que separa el plano del asiento del plano de piso del apoyo de este objeto de mobiliario. Otra cosa importante, el apoyabrazo y el respaldo. ¿Qué cosas voy a ver de cada uno de ellos? Bueno, en el caso del apoyabrazo, ¿cuál es el largo máximo y mínimo? Y cuál es la distancia, la separación que tiene que haber entre apoyabrazos y asiento. Una cosa que no les decía del asiento, que a lo mejor se ve en la imagen, es que el asiento no solamente voy a ver qué tan separado está del piso, sino que también tengo que saber cuál es la profundidad, la medida de profundidad del asiento y cuál es el ancho. Por eso a veces recurro a 2 o hasta más vistas para generar un layout. El ángulo de inclinación entre el plano del piso y el plano de apoyo de la persona en el asiento es otra medida muy importante. Siguiendo, haciendo este barrido de izquierda a derecha y de abajo para arriba, me voy a encontrar con el ángulo que separa el plano del asiento con el plano del respaldo, el apoyo de la espalda. Ese es otro dato muy importante a tener en cuenta. Si me vengo a esta vista, hay algunos elementos que no puedo analizar en la vista lateral de este objeto de asiento, por eso vengo a la vista frontal y, por ejemplo, voy a tener el ancho del asiento, el ancho del respaldo, y también voy a determinar la separación mínima que tiene que haber entre ambos apoyabrazos. Y como ven en este caso, una cota diferente es la del ancho esencial del apoyabrazos. Y en esta cota ustedes van a encontrar una medida mínima. Puedo tener 5 centímetros o 50 milímetros, pero no menos que eso, de ahí en adelante. Para que tengan en cuenta, cada uno de estas medidas responde a esta tipología de mueble de asiento, porque tengo un asiento de descanso con un apoyabrazo. Si yo tuviera un banco, un taburete, una reposera, sin duda tendría un layout diferente y estas pequeñas cotas, estas pequeñas medidas de layout empezarían a variar en función de lo que nosotros llamamos tipología de mueble de asiento. Muy bien, muchas gracias.